Electo, José Antonio Kast presentó oficialmente a su gabinete ministerial, marcando uno de los hitos clave en la antesala de su próximo gobierno. Serán 24 secretarios de Estado, 13 de ellos hombres y 11 mujeres. Un equipo que ha sido calificado como más técnico que político. Vamos a conversar más con Mario Herrera. Él es investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿cuál es el sello de este gabinete que vimos ayer a tu juicio? Algunos han dicho los independientes, pero no sé si tú tienes alguna mirada o algo que te llame más la atención. Sí, es un gabinete que está equilibrado en términos de perfiles, pero desequilibrado en términos políticos. Es un gabinete donde efectivamente lo que predominan son los independientes, sobre todo en los ministerios sectoriales, donde además hay una generación de recambio. En términos de promedio, si tú lo comparas con el gabinete de Boric, este gabinete tiene un promedio de 54 años, el anterior tenía de 49, o sea, está dentro del rango, pero las figuras jóvenes son figuras jóvenes con proyección, que es distinto a lo de Boric. Las figuras jóvenes del gabinete inicial de Boric eran figuras que más bien eran conocidas, en el caso de Jackson, de Vallejo, etc. Entonces, eso refleja una oportunidad, es una oportunidad para que esos ministros eventualmente se hagan conocidos y que por ahí puedan tener algo de mayor figuración pública. Y te digo que es equilibrado porque mezcla precisamente personas con más experiencia, que han sido ministros con anterioridad, con personas más jóvenes, con personas que además vienen de estos think tanks o centros de pensamiento de derecha. Hay de prácticamente todo, está de la Fundación Jaime Guzmán, de Libertad y Desarrollo, de Acción Republicana, etc. Y eso es un riesgo en sí porque son personas que están acostumbradas más al diagnóstico, más a la crítica que a la construcción o a la gestión y a la administración. Hay algunos nombres que destacan dentro de estas figuras más desconocidas o independientes que yo creo que sí son aciertos, como el caso de seguridad. Pero estos ministerios sectoriales que están asociados con el desarrollo social, el caso de educación y el mismo Ministerio de Desarrollo Social, yo creo que es un riesgo ahí poner a personas con menos experiencia. Mario, uno, claro, ha mirado las experiencias anteriores y uno ha visto que en los hechos, digamos, finalmente siempre cuando los presidentes parten con esta lógica de los independientes y de alejarse un poquitito de los partidos políticos, en las ocasiones anteriores finalmente eso se ha tenido que revertir y los partidos terminan teniendo gran preponderancia. ¿Tú ves que aquí va a pasar eso necesariamente o podemos pensar en que a lo mejor con los tiempos que corren hay nuevas formas de gobernar, que hay nuevos estilos, que José Antonio Kast podría salir de los moldes y que este gabinete podría flotar en el tiempo? Sí, mira, hay dos razones para pensar de que sí, de que efectivamente el presidente en algún momento va a necesitar a los partidos políticos. La primera es el hecho de que los ministros, independientemente de que sean ministros sectoriales, tienen que ir al Congreso a discutir proyectos de ley, tienen que ir a presentarlos. No basta solamente con tener un SECPRES, en este caso García de Ruminot, con mucha experiencia en política. Te da la impresión también... que es uno de los puntos fuertes del gabinete, pensando en eso, Yo te diría en la lógica de la parte, relación con el Parlamento. La parte política está muy bien controlada. Tiene un ministro del Interior que es Alvarado, que es una persona cercana a él, pero a la vez que puede controlar al gabinete, que puede hacer ese rol de ejercicio de coordinación. Ahora el ministro del Interior no va a tener la parte de seguridad, sino que eso se va al Ministerio de Seguridad. Más político. Por lo tanto, va a estar dedicado casi a la parte más interna del Ejecutivo de la política y tiene al otro lado a García Ruminot, que se va a hacer más bien cargo de la coordinación con el Congreso. Esa dupla es una dupla que está bien pensada en términos políticos, está bien aceitada en ese sentido, pero donde, como te digo, tiene estos ministros que van a tener que ir a discutir al Congreso, van a tener que hacer ciertas cosas que quizás no están acostumbrados por la experiencia que traen detrás. Yo tampoco te diría que este es un gabinete de gerentes, a pesar de que sí hay personas que están vinculadas con la empresa, ¿sí? Sino que son más bien independientes de un perfil que está distribuido. Hay personas que son de centro de pensamiento, hay personas que efectivamente son independientes más del mundo empresarial. Y ahí es donde puede empezar un poco a jugar algo difícil, que es que administrar el Estado es distinto de administrar una empresa. Particularmente en un momento en el que estamos donde la Contralora está mucho más encima de cómo se administra el Estado. Y esas dos cosas no siempre conversan. Uno siempre tiende a asociar como la Contralora como una amistad, parece, con Kast, pero yo no siento que sea tan así. De hecho, el control es enemigo de la rapidez en general. Y eso puede generar ciertos problemas o ciertos inconvenientes, toda vez que es una lógica muy distinta a la de cómo se administra el Estado a cómo se administra el sector privado. Claro, y además que hay ahí un desafío, me imagino, porque cualquier persona que llegue a trabajar al Estado sin haberlo hecho antes tiene que interiorizarse, tiene que entender las lógicas, saber cómo funciona. Y antes había como una especie como de tiempo de gracia, muchas veces se le ha llamado luna de miel, donde a los presidentes se les daba como, no sé, el beneficio de la duda y se les permitía como hacer cuajar las cosas. Pero hoy día, en el nivel de aceleración que estamos, esa luna de miel es cada vez más corta y además el presidente electo ha hecho mucho hincapié en la palabra emergencia. Él dice que todo esto es una emergencia, que hay una urgencia. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo van a tener estas personas para aprender? Desde el punto de vista de la emergencia, ¿no era más lógico poner gente súper ducha, súper hábil, que políticamente se manejara muy bien?
Sí, y que la derecha ya la tiene, ya tiene esos cuadros que son cuadros técnicos que pasaron por el gobierno de Piñera 1 y el gobierno de Piñera 2, que saben cómo administrar Ahora, el Kast Estado. fue súper crítico de los gobiernos de Piñera. O sea, ya llama la atención que haya convocado gente de Piñera. Mira, y fíjate que ahí es donde está lo interesante del gabinete. Normalmente se ponen los ministerios a personas que son más políticas y a las subsecretarías a personas que son más técnicas. Acá parece que la fórmula va a ser al revés. Van a ser subsecretarías mucho más políticas y ministerios mucho más técnicos. Yo creo que la idea ahí es tratar de proyectar a estas personas en el corto o mediano plazo con futuras carreras políticas que sean cercanas a republicanos. Es desplazar un poco a Chile Vamos y dejar totalmente ausente al Partido Nacional Libertario. Ya, ahora, ¿tú estás de acuerdo con que la luna de miel y el tiempo de gracia va a ser más cortito en este caso? Yo creo que puede ser más corto, pero Kast tiene una estrategia dentro del gabinete que está pensado para eso. Y así ¿Cuál? entiendo figuras como la de Judith Marín, la ministra de la Mujer, que son figuras que eventualmente te van a llevar la discusión hacia otro lado. Ese es un esquema que Kast ya tenía para la campaña, que es que cada vez que había un problema salían temas valóricos o salían temas que en los que en general no eran prioridad o no eran parte de las prioridades ciudadanas, de las cosas ¿Pero eso asociadas para con qué? ¿Es seguridad. para distraer o para que en el fondo, mientras estamos hablando de eso, se hagan las otras gestiones que faltan? Porque también uno podría pensar que ese puede ser un problema y podemos terminar con una ministra de la Mujer súper debilitada y saliendo del gabinete. Exacto, y ese es un costo que están dispuestos en teoría a pagar. Esa es la salida de los temas valóricos de la agenda, la salida Ah, definitiva. ya, pero tú ves a la ministra de la Mujer en este caso como un fusible, como alguien que podría funcionar como barrera de contención en el fondo para, a través de temas que son más complejos, desatar la pugna, en este caso con la izquierda, digamos, y no en otros temas que son más sensibles para la agenda del presidente electo. Con la izquierda y con la derecha que queda fuera, con la derecha del Partido Nacional Libertario. Además, es mucho más dura también. Mira, si tú te fijas, cada vez que discutimos en Chile temas valóricos, los temas valóricos están asociados con una contingencia. Durante este gobierno pasó con la ley de eutanasia. Sí. La ley de eutanasia, cada vez que se discutió era porque había un problema asociado con otra cosa. Es una suerte de distractor de la contingencia del día a día, porque son temas que polarizan y donde naturalmente la gente sale a decir algo, sale a dar una opinión, y esa opinión va distrayendo un poco la atención mediática. Ya, yo había pensado si no tenía que ver más como con una guerra cultural, que ha dicho José Antonio Kast que no es su intención darla, digamos, y está como metido en el tema de las urgencias sociales, como el tema de la seguridad y la economía, que han sido dos de sus pilares. Pero también dentro de todos los ministros que hay, uno ve que la que está más como en las antípodas de lo que ha hecho este gobierno, la que rompe más los esquemas, es la ministra de la Mujer, porque proviene de un partido muy confesional, porque ella además ha tenido actuaciones públicas donde no sé, se ha manifestado contra el aborto, pero no solo eso, ha llamado a volcarse a Dios, o sea, es muy religiosa explícitamente, que es algo muy contrastante con la actual ministra de la Mujer, por ejemplo. Tú dices que más que agenda cultural es como esta lógica de la contención o de hablar de otros temas. Digamos. Claro, probablemente ella va a llegar con la agenda cultural, pero es una agenda que no forma prioridad tampoco dentro de este esquema que Kast trata de instalar, que es el esquema del gobierno de emergencia. Ahí va a ser mucho más relevante la ministra de Seguridad, que me parece que es un perfil además muy interesante. Nosotros siempre pensábamos de que iba a ser, que ese ministerio iba a tomar dos perfiles. Un perfil que podía ser un general en retiro, una especie de soldado que se iba a poner el chaleco antibales, que iba a salir a ser operativo. Varios nombres, de hecho. O un perfil más político, más vinculado con las alcaldías, un perfil como el de Codina o como el de Carter, que en algún momento se mencionó. Sí. Ahora, sale con una sorpresa que es alguien que tiene un perfil totalmente distinto, pero que es un buen perfil. En el caso de la ministra de Seguridad, es una persona, dado su rol como ex fiscal, es una persona que está acostumbrada a dialogar con carabineros, que está acostumbrada a dialogar con la PDI, que está acostumbrada a trabajar con gendarmería, y eso la favorece en términos de el trabajo que tiene que hacer, que es un trabajo muy del día a día y es un trabajo también que tiene este componente no solamente político, sino que también administrativo. Ahora, desde la izquierda, ayer no fueron pocos los parlamentarios que manifestaban una suerte de aprehensión porque podría haber un conflicto de interés, decían ellos, o porque se podría cuestionar el trabajo del Ministerio Público, cómo una fiscal va a tener una ideología política, puede ser que ella haya beneficiado a un sector político entonces en sus actuaciones, aunque entiendo que a ella no le ha tocado enfrentar estas investigaciones en torno a políticos involucrados, por ejemplo, en financiamiento irregular, ha sido más bien una fiscal que ha tenido que enfrentar al crimen organizado, que ha tenido un combate bien importante, sobre todo en la frontera. Ella era fiscal de Tarapacá. Pero ¿cómo ves tú eso, las aprehensiones del paso desde el Ministerio Público a ser una ministra ya nombrada, próxima a asumir en
en marzo de un día para otro, en el fondo. Claro, no es el fiscal de Antofagasta que le tocó todos estos casos vinculados con Democracia Viva, los casos de fundaciones. ¿Ahí sería más reñido, crees tú? Yo creo que ahí sí sería más político porque en el fondo tomó decisiones que son decisiones que afectan políticamente. Ahora hay que entender ahí también que la Fiscalía es distinta del Poder Judicial. En el Poder Judicial uno espera esa imparcialidad estricta del juez. En el caso de la Fiscalía lo que tiene que hacer su rol es precisamente imputar a personas, es lograr que avancen los juicios. Un rol, si tú quieres verlo así, mucho más político, porque además el control es político. El fiscal nacional es una persona que se elige por política, a diferencia del Poder Judicial, que tiene sus propios códigos y su avance en una carrera que es una carrera más tradicional, por así decirlo, de un poder del Estado. Yo sumaría, y no sé si tú crees que es algo que aporta al simbolismo de todo esto, pero a mí me llamó la atención que finalmente la cartera de seguridad recaiga en una mujer. Porque fue un debate o una herramienta de campaña también el decir que José Antonio Kast era machista, que se va a retroceder en los derechos de las mujeres y finalmente le da la confianza a una mujer para una de las carteras más sensibles. Él ha dicho que esta es el área más sensible de su gobierno, que es la seguridad. Claro, de hecho va a tener 2 ministras mujeres dentro de su comité político, la ministra de Seguridad, Aymara Cedini, en la vocería. La va a tener como la representante, además, en el caso de la vocera, como la representante del gobierno. Ese es un cargo que es sumamente importante porque además es la persona a la que le toca dar las noticias difíciles, la que le toca explicar lo inexplicable, defender lo indefendible, la que le toca salir a parchar cosas del gobierno y en ese sentido es un rol fuerte. Y no solamente eso, sino que además son 11 ministerios que van para mujeres, en contraste con lo que tenía Boric, que eran 13, o sea, tampoco hay una diferencia ahí muy considerable. Yo no creo que 11 mujeres y 13 hombres, o sea, pegan el palo para la paridad, digamos, estuvo cerca. Está por lo menos cerca y además en roles importantes. Tampoco es que le esté dando ministerios que son de los sectoriales más pequeños, sino que también tienen desarrollo social, tienen educación, tienen ministerios que son importantes, ministerios que van a tener que dirigir la política sectorial. Ahora, en el caso de la vocera de gobierno, Mara Cedini, algunos se han preguntado también y lo han dejado entrever, bueno, en redes y algunos analistas también, que hay un signo de interrogante en el sentido de que tampoco es una persona con trayectoria política. Ella es periodista, es actriz, cantante, no necesariamente alguien que haya hecho una carrera. ¿Cómo ves tú su perfil para la vocería? Que es un trabajo además súper complejo porque tiene que responder por ella y por todos sus compañeros, digamos. Es como la que tiene que estar más a caballo con la información, es la que se relaciona también con la ciudadanía y se transforma como en la cara visible, casi como una prolongación de la presidencia, ¿no? Claro, el ministro sectorial y el presidente son los que cortan las cintas, los que inauguran cosas, mientras que la vocera es la que tiene que salir a dar estas explicaciones difíciles. Ella ha tenido un cambio de rol entre la campaña y este periodo de los 2 presidentes, este periodo del presidente electo, claro. Y ese cambio de rol es suavizar un poco el discurso. O sea, no es la misma Mara Cedini de Sin Filtros, no es la misma Mara Cedini de ese rol más como analista, sino que es una Mara Cedini con un rol mucho más institucional. Y yo creo que esa es la clave para poder entenderlo, no salir a pelearse con los periodistas, no salir a pelearse con la contingencia, sino que salir a defender al gobierno. Ese debiese ser el rol de un vocero y esa fue una de las situaciones muy complejas de Camila Vallejo dentro de este gobierno. Y es que era una figura que era proyectable en términos políticos, pero que tenía este rol de salir a hacer una defensa que en el fondo no quería hacer. Entonces, ahí es donde se entramparon algunas cosas en términos comunicacionales y ese es el rol que tiene que entender ella que tiene dentro de este contexto. Ayer hubo un cambio de último minuto, al menos algo que nadie esperaba, que tuvo que ver con este biministro, ¿no? Que termina siendo Daniel Mas. Él estaba ya mandatado, entendemos, nominado, había conversado con el presidente electo para hacerse cargo de Economía, pero para Minería había otra persona, que era Santiago Montt, CEO de Andes Cooper, una empresa que ayer, de forma adelantada, digamos, antes que lo hiciera el presidente electo, informa que su CEO se va porque va a ser ministro de Minería. Eso al parecer molestó, algo pasó porque finalmente esta persona no asume y le dan este biministerio a Daniel Mas. Algunos ven ahí un acto de autoridad del presidente electo, decir, a ver, perdona, que el que dice y oficializa soy yo. Otros ayer acusaban improvisación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que ha sido un gabinete improvisado? ¿Tú crees que finalmente el presidente electo ha tenido que quedarse con los nombres que le dijeron que sí y que resultaron? ¿O ves que hay un buen diseño, que en el fondo, en el conjunto, se ve algo bien pensado? Yo creo que hay un diseño de perfiles que no necesariamente calzó con el diseño de nombres. O sea, que al momento de bajar ese perfil a personas que pudieran ocupar esos cargos, el presidente se encontró con algunos no que no esperaba. Y que dentro de eso tuvo que salir a buscar otras personas. Este es un gabinete que, a diferencia de los anteriores, nosotros ya conocíamos casi el 100% de las personas que lo iban a ocupar. Y también eso fue bien anómalo en este caso, porque antes los gabinetes se mantenían bajo 1000 llaves y si un nombre salía a la prensa, esa persona se quemaba. O sea, con Bachelet se quemaba, con Piñera yo creo que también, a lo mejor en menor medida, pero había un hermetismo. Aquí
Sí, Boric cambió un poco de eso. Se filtraron algunos nombres y eso sirve también para que, o sea, tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que la prensa te hace el trabajo un poco también de la investigación. Busca los tweets de estos ministros, los revisa, los investiga, etcétera. Pero tiene este lado malo de que si ese periodo se alarga demasiado, termina viéndose como una especie de improvisación. Termina viéndose como ¿Le que pasó eso el al presidente electo? Yo siento que sí, sobre todo por estas caídas también, además de último momento, estas caídas que él mismo no esperaba probablemente. Ya, y con algunos no que se conocieron públicamente, porque siempre se ha tenido como ese mito de que al presidente no se le dice que no, y todos los días leíamos en la prensa que alguien le había dicho que no. Yo no sé si es porque naturalmente siempre hay gente que dice que no, o si en este caso hubo más negativa. Claro, y eso es lo que te da la imagen precisamente de que se está improvisando, y esta suerte del viceministro de Minería también responde un poco a eso, a filtrar demasiado antes el nombre, a dejar además que una empresa. Ahora, yo siento que eso no golpea necesariamente la línea de flotación de CAS. La línea de flotación de CAS no están los conflictos de interés. Es como lo que pasaba con Piñera. Con Piñera la gente valoraba sus atributos de gestión, pero sabía que Piñera había tenido casos en el pasado, el Banco de Talca y otras cosas que hablaban de una relación un poco tenue entre las empresas y el sector público. En el caso de CAS, la línea de flotación tampoco está ahí. La línea de flotación no está en los conflictos de interés, sino que probablemente está en los resultados y en las expectativas. Ya, o sea, tú dirías que una de las claves para entender el gabinete y lo que va a tener que hacer José Antonio Kast es la gestión. O sea, eso es lo que la gente estaría esperando de él, gestión. Claro, si el 11 de marzo la oposición sale a golpearlo, ya sea por el tema de la ministra de la Mujer o ya sea por los conflictos de interés, eso no es algo que necesariamente vaya a aprender durante este periodo de luna de miel con la ciudadanía. Ya está lleno de críticas, ¿eh? Ya les ha llamado esto y otras cosas mucho la atención. Dicen que este es el gabinete empresarial, a la ministra de la Mujer la han cuestionado mucho. Tú dices que eso no le hace daño, digamos. Claro, no le hace tanto daño como, por ejemplo, lo del corredor humanitario. Lo de esta negativa de Perú a aceptar el corredor humanitario, porque eso sí está dentro de las expectativas de la gente. Eso frustra expectativas finalmente dentro de la ciudadanía. Exacto, ministros con conflictos de interés no necesariamente. Cuando Piñera quiebra eso es cuando los ministros empiezan a salir con estas frases desafortunadas, porque son frases que sí conectan con una emoción del ciudadano. Este tipo de cuestiones de los conflictos de interés, la gente de alguna forma los ve como que todos los políticos están metidos dentro de eso. Es parte de nuestro clima de desconfianza, de desafección, etc. Exacto. Ya, ahora eso de las declaraciones desafortunadas y todo, me imagino que es más difícil cuando tienes... ¿Cómo lo controlas cuando tienes a muchas personas que no se han expuesto tampoco a los medios? No sé si necesariamente tenemos ahí personas que sepan mucho cómo ser voceros. Va a ser también interesante ver cómo va a ser la comunicación de este próximo futuro gobierno y futuro gabinete, ¿no? Claro, porque tienes dos tipos de perfiles. Tienes perfiles como el del ministro Campos, que ya salió con una polémica, que ya salió a hablar después. O sea, que él es muy deslenguado, mientras fue ministro siempre lo fue. Exacto. Tienes un Iván Puduje que también, que de repente tiene algunas salidas de protocolo. Tienes a la misma vocera que si no controla, o sea, si termina siendo una panelista de Sin Filtros y no una ministra, puede ser que también tenga ese componente. Y luego tienes a los otros ministros que son más bien desconocidos. Yo no solamente les haría una inducción a cómo funciona el Estado, sino que una inducción en términos comunicacionales, o sea, cómo tienen que tramitar proyectos de ley, cómo tienen que avanzar también en esa agenda que es una agenda comunicacional. Claro. Tomar todo eso y llevarlo hacia la vocería es un error en términos de diseño de gabinete. Ahora, ¿cómo ves tú o cómo presumes que va a ser la relación de este gabinete con las fuerzas de oposición? Cuando justamente tú nombraste al pasar Iván Puduje, que estuvo en Sin Filtro y era muy deslenguado, ayer ya lo vi como ministro nominado, digamos, porque no ha asumido, defendiendo a la ministra de la Mujer, pero en el fondo cuestionando a alguien, diciéndole eres machista, y esto empieza a replicarse, la gente le decía, bueno, pero tú ahora eres ministro. ¿Será que va a haber un nuevo estilo de la comunicación también? Porque esto pasa en el mundo. O sea, uno ve a un Donald Trump que es un presidente que se comunica de una manera completamente distinta a como se hacía antiguamente. No sé si ya ahora se opta tanto por guardar silencio, por la diplomacia. Vemos que la diplomacia en general está como en una crisis. O le puede traer problemas al gobierno de José Antonio Kast. Sobre todo en el relacionamiento con el otro, con quien está como en la vereda contraria, que se puede tender a ver como un adversario actualmente. Sí, le puede traer problemas porque la expectativa sobre Kast es una expectativa de orden, no es una expectativa de conflicto, no es una expectativa de que los ministros salgan a pelearse con la oposición. Y esta es una oposición que tanto la oposición del Frente Amplio como la del Socialismo Democrático ya tienen experiencia en ser oposición, que además es un rol que en el caso del Frente Amplio le resulta muy cómodo, es el rol más bien del diagnóstico. Y para este tipo de ministros que durante todo este tiempo han estado más bien desde la parte del diagnóstico, es difícil pasar de ser un ministro que diagnostica y critica a ser un ministro que ejecuta y administra. Esas son dos cosas distintas. Y fue parte de los errores también del diseño del gobierno de Boric en su momento. Tener demasiados analistas, tener demasiado diagnóstico,
y muy poca administración. Ya, pues vamos a ver cómo se desempeña este gabinete una vez que asuma. El próximo 11 de marzo nos queda también conocer las subsecretarías y bueno, un montón de cargos, más de 1000 que tiene que nombrar el presidente electo, así que tendremos mucho más para seguir conversando. Mario Herrera, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la Que te invitación. vaya bien. Nos vemos.